Muy buenos a todos en esta parte de la tarea 5. Hoy continuamos con la explicación y vamos a explicar lo que es en la segunda parte de la tarea. Eh, bueno, como podemos observar, en la literal G nos dice que diseñe un circuito de amplificación de señales de compuerta que utilice transformadores de impulsos, núcleo de ferrita y fuentes de voltaje de salidas múltiples. Muestra claramente el diagrama total con todas las partes utilizadas. Como podemos observar, para diseñar este circuito se necesita primero la señal de voltaje VCD de entrada, que será el voltaje aplicado al generador de pulsos de PWM para controlar el ciclo de trabajo del circuito. Por lo tanto, el primer paso es definir este voltaje VCD de entrada para poder diseñar el circuito PWM. En este caso se considera un voltaje VDC de entrada a 10 voltios. Tenemos el VDC, tenemos el pulso general del circuito, tenemos una serie de transformadores, eh, tenemos un diodo, una resistencia, un capacitor y un diodo, perdón, y un semiconductor. Tenemos el ánodo, cátodo y el gate. Eh, y bueno, también podemos tener que la configuración por utilizar en las siguientes. Modo de convertidor de voltaje PWM, 100%, 0,10. Por simplicidad se considera que el voltaje de entrada varía entre 0 y 10 voltios. Por lo tanto, un 0% del ciclo de trabajo corresponde a 0 voltios y un 100% a 10 voltios. Bueno, la configuración utiliza un generador eh, de pulsos NS555, cuya salida está conectada a un amplificador operacional, proporcionando una señal cuadrada y variable en la salida. En el caso de los IGBT, estos usan un voltaje de compuerta muy bajo, por lo que una entrada de voltaje DC de 1 voltio puede controlar su apagado y encendido. Y entonces luego se selecciona el transformador de impulsos. Para esto es necesario determinar si se requiere una reducción de voltaje. En este caso no es necesario, por lo que un transformador de impulsos de 1 a 1 de esa relación funcionaría. Esto asegura que el voltaje de control depende únicamente del voltaje de entrada, manteniendo una relación de 1 a 1 después de pasar por el transformador de impulsos. El transformador permite aislar las señales de un circuito del otro, de modo que si uno se daña, no afecta al otro. Además, operan a altas frecuencias, son de bajo costo y muy pequeños, lo que facilita el ensamblaje en las tarjetas de control. Como podemos observar, aquí tenemos un módulo convertidor de voltaje a PWM de 0 a 100%, lo que indica el voltaje 0 a 10 voltios. Como podemos observar, tenemos el NS5, tenemos este circuito de aquí, tenemos la bobina, aquí tenemos los ajustes del potenciómetro para el PWM. Tenemos aquí tanto la salida cuadrada como rampa. Tenemos forma de diferentes condensadores para la entrada del N555. Y aquí tenemos el operador. Bueno, y en este caso se basaron en los elementos presentes en la imagen presentada. Los componentes principales se han integrados. En este caso se usa un regulador de 5 voltios y el generador de pulsos N555. Aquí tenemos el regulador y son los datasheets del regulador, donde podemos observar sus pines, sus y sus voltajes de operación.
Y bueno, eso es todo por la presentación.